Queridos hermanos de Radio Armonía, qué bueno es poder saludarles en este tiempo especial, el tiempo maravilloso de poder recordar que hace 35 años el Señor en su gracia quiso levantar este ministerio para poder propagar la verdad desde acá, desde Chile a todas las naciones, posteriormente como lo hemos visto a través de internet y como es en forma más literal en nuestro país desde el norte al sur de nuestro extenso territorio nacional. Queremos invitarles a una reflexión en esta hora en Oseas capítulo 11, versículos 1 al 9. Vamos a tomar principalmente para poder ver algo que tiene que ver con los atributos gloriosos del Señor y particularmente en este caso con la compasión de Dios. La compasión de Dios es el amor de Dios en acción. Es decir, muestra que el amor de Dios no es algo meramente intelectual o algo abstracto, sino que es una realidad vivencial. Cuando nosotros somos en experiencia propia, somos los objetos del amor de Dios. Y esto lo manifiesta el profeta Oseas de una manera especial, particular. De hecho, Oseas es una ilustración viviente de lo que significa el amor de Dios y al mismo tiempo la rebelión de su pueblo. Cómo Dios obra en medio de la rebelión de su pueblo, a pesar de la rebelión de su pueblo, con un amor y una compasión extraordinaria. De tal manera que el capítulo 11 nos habla de eso, nos habla de esa compasión que también nosotros hemos recibido por gracia, de esa compasión que nosotros también disfrutamos cada día por la gracia del Señor y de esa compasión que disfrutaremos también durante toda nuestra vida en la tierra, a pesar de nuestros yerros, nuestras falencias. La mano del Señor compasiva está siempre en favor nuestro. Dice el capítulo 11 de Oseas, versículo 1 en adelante. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Esta descripción es preciosa de lo que significa la actitud tan beligerante de parte de los israelitas, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, contra Dios a pesar de su amor extraordinario. Como dije, el libro de Oseas es una ilustración vivencial de ello, porque el Señor envió al profeta a casarse con una mujer ramera, con una mujer infiel, para ilustrar su amor incondicional hacia su pueblo versus la rebelión constante, la infidelidad espiritual de su pueblo que duró por siglos. De tal forma que a nosotros también nos presenta un cuadro general de lo que significa el concepto de compasión, que como dije no es meramente un concepto que no se puede tomar algo abstracto, sino una realidad vivencial, una experiencia práctica. Y eso es lo que el Señor comienza a relatar en los primeros 4 versículos. Luego del versículo 5 al 7 dice que necesariamente, siendo un Dios de amor y de compasión, no obstante debía manifestar su justicia, porque también es un Dios justo. Y por otro lado, los versículos 8 y 9 muestra cuán efectiva fue su compasión y cómo, en un sentido, luchaba dentro de él con justicia, es decir, juicio definitivo sobre este pueblo o compasión sobre este pueblo. Y finalmente el Señor llega a mostrar su compasión de una manera extraordinaria.
Yo quiero que vayamos viendo paso a paso en una forma reflexiva, principalmente no como una predicación, como una exposición, sino principalmente una reflexión, una meditación, poder adentrarnos en el corazón de Dios, porque esto es lo que tenemos aquí. Dios abre su corazón y Dios manifiesta, miren, así yo los traté y esta es una expresión de mi amor, versículos 1 al 4. Luego también esta es una manifestación de mi juicio, porque se rebelaron permanentemente contra mí, versículos 5 al 7. Y entonces el versículo 8 y 9 muestra, yo les tuve compasión. A pesar de que merecían el juicio definitivo sobre ustedes, yo no obstante tuve compasión. Vamos a leer los primeros 4 versículos y vamos a ir viendo paso a paso cómo esto que aquí aparece como una situación histórica de la relación de Dios con Israel, también podemos aplicarla claramente a la relación de Dios con su iglesia en el día de hoy y digamos en términos específicos y particulares con cada uno de los creyentes. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Ahí está la primera declaración maravillosa donde Dios dice, miren, esto es lo que yo hice con ustedes. Todavía ustedes estaban en ciernes como nación, recién comenzando, por eso el concepto de muchacho. Todavía eran jóvenes, todavía estaban recién como nación germinando, en otras palabras. Y yo ya los amé. Y el amor de Dios es lo que determina lo siguiente. El amor de Dios es el origen, la causa primaria de todas las cosas, de toda su manifestación entonces de bondad hacia su pueblo. La manera en que los iba a tratar está determinada por ese amor. Un amor incondicional, un amor que no está solicitando nada del objeto del amor, sino que está simplemente derramándose incondicionalmente. Y también bien sabemos en el caso de la iglesia atemporalmente, es decir, antes que el mundo fuese. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice claramente aquello. Ahora, ese amor es el que en definitiva se expresa en estos primeros versículos. Noten cómo dice después algo maravilloso. Dice, cuando de Egipto lo amé, cuando era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y aquí hay una mezcla entre lo que es el amor de Dios, lo que es la liberación, y esto contextualmente, mirando hacia atrás, retrospectivamente, la historia de Israel, cuando el Señor los sacó de la esclavitud en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Así lo calificó. Este es mi hijo porque yo lo adopté. Este es mi pueblo que yo adopté, está diciendo el Señor, solamente como una expresión de amor incondicional hacia ellos. De Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, aquí hay algo tan triste en la historia de la relación de Dios con Israel, del punto de vista de Israel. Cuanto más yo los amaba, allí otra vez está el motivo por el cual Dios los escogió, los sacó de la esclavitud de Egipto, tanto más se alejaban de mí. Tanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Eso es algo terrible, porque muestra una ingratitud extraordinaria de parte del pueblo que había sido objeto del amor de Dios. En lugar de disfrutar de ese amor, en lugar de ser personas que pudiesen estar felices porque habían sido objetos del amor de Dios, habían sido objeto de la elección de Dios, sin embargo, ellos respondieron de una forma totalmente equivocada. Esto es algo muy triste. Esto es algo que, si nosotros lo vemos en el cuadro de lo que somos como creyentes, es evidente que también muchas veces caemos en eso. Entre más Dios nos expresa, nos manifiesta su amor, entre más evidente es esto, entonces, lamentablemente, muchas veces reaccionamos no en forma consecuente, no reaccionamos como debemos al amor de Dios. Y pareciera ser de pronto que el amor de Dios es algo que nosotros nos hemos ganado, pero no, es incondicional. No, dice claramente, cuando era muchacho yo lo amé, es decir, todavía no hacía nada, todavía era un pueblo en ciernes y yo lo amé. Acá también desde el punto de vista de la iglesia, cuando la iglesia todavía estaba comenzando, yo la amé. Cuando la iglesia que yo mismo planté, está diciendo el Señor, que la llené de mi amor, de mi bondad, de misericordia, de compasión, por lo cual mostré claramente a través del sacrificio de mi propio Hijo en la cruz para darles
salvación y libertad del Egipto espiritual, es decir, de la esclavitud en la cual nos encontrábamos, esa es una expresión de amor. ¿Puede haber algo más grande como eso? ¿Puede haber un amor más grande y significativo y una compasión más extraordinaria que lo que tenemos en la cruz de Cristo? No, eso es superlativo, no hay nada superior. Es maravilloso eso cuando nosotros pensamos en cómo Dios nos amó al punto de entregar a su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo, dijo el apóstol Pablo, sino que lo entregó a sí mismo por todos nosotros. Eso es lo que está ocurriendo con cada uno de los creyentes en el día de hoy. Desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, entonces allí comienza una historia de amor que comenzó antes de la fundación del mundo, en la mente y el corazón de Dios, pero que se manifestó de una manera especial también a través de su obra gloriosa en la cruz, que es el clímax de la revelación de Dios, sin duda. Y en este contexto también, lamentablemente, no siempre respondemos al amor de Dios como debíamos. Y eso es lo que está diciendo aquí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Así respondió Israel. Así respondió Israel con esa ingratitud. Así como la esposa de Oseas respondía al amor de Oseas. Así, de esa manera ilustrativa, colocando una cosa al lado de la otra para hacer una comparación, Dios está diciendo, yo los amé, pero no me amaron como debían. Y de hecho, se alejaron y ofrecían a los ídolos su adoración. Versículo 3. Con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Otra expresión más de amor, y esto es tierno, es ternura absoluta, porque el amor de Dios tiene esa connotación y esa evidencia, es ternura. Dios se compadeció de Efraín. Ahí está hablando Efraín, ¿cierto? E Israel es lo mismo, era la denominación de los del norte, de las 10 tribus del norte, y dice, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Noten lo primero, con todo eso. ¿Con todo qué? Con todo el hecho de que ellos se apartaron de Dios, que ellos apostataron de Dios, de que ellos fueron tras los dioses paganos, los dioses que no eran dioses, sino producto de su propia imaginación, que eran los dioses de las naciones circunvecinas, donde Dios llevó a Israel finalmente a la tierra prometida. Los dioses que habían ahí originalmente fueron los que sedujeron a los israelitas, a pesar de que Dios había mostrado su amor de una forma extraordinaria al sacar poderosamente a Israel de la esclavitud en Egipto. Y con todo eso, a pesar de eso, yo enseñaba a andar al mismo Efraín. Y esta expresión, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba, tomándole de los brazos, es muy significativa, porque lo que hace un padre o una madre cuando enseña a caminar al niño, eso es lo que está diciendo, le enseñé a caminar, yo lo tomaba de los brazos para que no cayera, para que no tropezara, a pesar de sus grandes debilidades que todavía tenía siendo un pueblo recién que comenzaba, cuando estaba en su infancia, yo lo tomé y le enseñé a caminar. Y si caía, yo también lo curaba. Es decir, una ternura extraordinaria del amor de Dios hacia Israel. Queridos hermanos, así es Dios con nosotros, ¿no es verdad? Es tierno con nosotros. Lo que hace el Señor no es tomarnos por la fuerza, sino por el contrario, como va a decir más adelante el versículo 4, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor yo te atraje. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Los protegí, los cuidé en el desierto, los guió, los condujo, los llevó por caminos difíciles, pero finalmente los introdujo en la tierra prometida. Dios cumplió absolutamente lo que había prometido, y eso es una evidencia también del amor de Dios. Con ternura los cuidé, así como un padre cuida a su hijo y lo cobija de tal manera en sus brazos cuando está triste, lo alienta, lo sostiene, lo fortalece, lo ayuda en su caminar para que finalmente pueda encontrar el equilibrio y pueda comenzar a andar por sí mismo. Hermanos, así el Señor es con nosotros. Envió su Espíritu sobre nuestra vida, en nuestra alma, quiero decir, para que nos guiara, para que nos condujera, para que fuera nuestro paracleto, es decir, aquel que se pone al lado para ayudar, para que también
iluminara nuestro camino, para que no tropezáramos. Eso es lo que el Señor hace todos los días y cada día a través de su palabra. Esta lámpara que es a nuestros pies, esta lumbrera a nuestro camino, para que andemos en esta tierra, siempre honrando y glorificando su nombre, y cuando tropezamos, Él nos levanta. Cuando caímos y nos herimos por causa de nuestra propia necedad y desobediencia, el Señor nos levanta y cura nuestras heridas. ¿No es verdad? Tenemos un Dios glorioso, un Dios lleno de compasión que derrama sobre los suyos, a pesar de que no somos los mejores, tal como dice la última parte del versículo 3, y no conoció que yo le cuidaba, no fue consciente que yo le cuidaba. Pensó probablemente Israel que era un deber de parte de Dios cuidarle, pero no, era una expresión de gracia, era una expresión de misericordia y de compasión, simplemente. Y entonces con cuerdas humanas, con cuerdas de amor yo los atraje, y ese es un contraste con lo que pasaba cuando había un animal doméstico que querían lazar, por ejemplo, y lo querían conducir, lo conducían normalmente por la fuerza, pero no de esta forma, dice, sino con cuerdas humanas, con cuerdas tiernas. Ese es el sentido, con cuerdas de amor que efectivamente se manifestaban a través de atraerlos, de poder llevarlos a su seno para que se cobijaran en Él. Ahora, el juicio de Dios necesitaba ser una realidad, porque Dios es justo y no puede dar por inocente al culpable, y tiene que manifestar su justo juicio sobre su propio pueblo también, porque el juicio debe empezar por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro. Y por eso también aquí en este caso puntual, el Señor tenía que ejecutar un juicio disciplinario, un juicio, vamos a decir, un castigo disciplinario que tenía el propósito de reencauzar a su pueblo. Pero por la rebelión de su pueblo, Él tuvo que hacer algo especial y prometió llevarlos cautivos. Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, no volverá a la esclavitud, no volverá a su situación que tenía ahí en Egipto de esclavitud y de sometimiento en ese lugar, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Los iba a llevar cautivo. En el 722 a.C. ocurrió eso, los llevó cautivos. De esa manera entonces el Señor ejecutó juicio sobre ellos. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Es decir, el Señor iba a ejecutar juicio, pero no definitivo. Y todavía entonces en medio del juicio había misericordia. En medio del justo juicio de Dios había compasión. Y esto es lo que Dios hace con nosotros, ¿no es verdad? Eso es lo que ha hecho contigo, querido hermano. Eso es lo que ha hecho conmigo una y otra vez. El Señor tiene compasión de nosotros, y aún en su juicio está también teñido de misericordia. El castigo disciplinario para su pueblo tiene el propósito de reencauzarnos, de volvernos al camino, y por eso el Señor levantó profetas en el Antiguo Testamento cuando Israel se había desviado, para precisamente volverlos al camino. Así hace el Señor en el día de hoy con nosotros. ¿Cuántas veces nuestros propios hierros, nuestra propia necedad, en decisiones equivocadas que tomamos, son un instrumento en las manos de Dios para que también nosotros podamos aprender lecciones importantes al ir por caminos sinuosos, difíciles de andar? Sin embargo, el Señor está con nosotros allí y expresa su compasión igualmente en medio del juicio. Noten versículo 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Mi pueblo sigue rebelde a pesar de eso. Mi pueblo sigue levantándose contra mí, a pesar de que sabe quién soy, a pesar de que ha visto históricamente mi mano en medio de este pueblo. En los antepasados de estas personas del tiempo de Oseas conocían la historia, que el Señor había sido propicio para con ellos, bondadoso, extendiendo su mano, su compasión sobre ellos una y otra vez, como lo expresa de una forma sintética los versículos 1 al 4, como vimos. Sin embargo, el pueblo seguía adherido a la rebelión contra mí, dice el Señor. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Reconocían al Señor desde el punto de vista intelectual, sabían que Él era altísimo, sabían que el Señor era grande y glorioso. Sin embargo, no había en su corazón un cambio sustancial para enaltecer o para
poder glorificar al Señor, porque obviamente nosotros no enaltecemos al Señor en una forma directa, sino que reconocemos que Él es digno de ser enaltecido y vivimos de esa forma, es decir, siendo consecuentes con aquello que creemos. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Soy yo el Altísimo, en otras palabras? Bueno, entonces vivan de esa manera, que sea evidente en sus vidas, en cada uno de sus corazones, que yo soy el Altísimo. Que sea notorio de que ustedes viven para mí y que ustedes se someten a mi palabra. Y esa es la evidencia de que efectivamente viven para mí y que quieren enaltecer mi nombre, que quieren que mi nombre sea honrado en todas partes, a través de sus vidas y a través, obviamente, de lo que ustedes proclaman, que es el Evangelio glorioso de Jesucristo. Pero termina este versículo con una expresión muy triste otra vez. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ninguno. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hermanos, miremos nuestro corazón frente al espejo perfecto de la palabra. Esto nos confronta, al mismo tiempo que nos ilustra para poder mostrarnos que el Señor merece ser enaltecido, que el Señor merece ser reconocido como tal, que el Señor merece ser exaltado y glorificado a través de lo que somos, a través de lo que vivimos, la manera en que también trazamos nuestros propósitos y proyectos en nuestra vida deben estar sujetos a la autoridad del Señor como una expresión de gratitud y no de ingratitud, como ocurrió con el pueblo de Israel. Pero sabemos que nos hemos equivocado muchas veces. Sabemos que somos ingratos también muchas veces con Él. De tal forma que lo que viene a continuación, los versículos 8 y 9, son maravillosos porque no hay probablemente ningún versículo bíblico, y puedo equivocarme aquí, pero en general más profundo, que revele más el corazón de Dios, que abra el corazón de Dios para mostrarnos lo que siente Él en su alma cuando ve a un pueblo rebelde, pero al mismo tiempo que su pueblo a quien Él amó. Cuando ve a un pueblo que es contradictor en la forma de vivir, a pesar de mostrar su amor y su misericordia hacia ellos en forma evidente, a través de hechos concretos. Sin embargo, el Señor no puede dejar de amarlo. Y eso es lo que dice el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Miren lo que dice, lo que el Señor hace. Preguntas con una respuesta obvia y evidente son estas, pero que les lleva, la idea es llevarles a meditar, a reflexionar. Y eso es lo que yo quiero que en el día de hoy podamos hacer. Que reflexionemos, que meditemos profundamente en el extraordinario amor de Dios hacia nosotros y que ese amor de Dios derrita todos nuestros corazones de hielo muchas veces, que no se conmueve frente a esta realidad. Pero el corazón de Dios se conmueve al ver que Él amó a Israel, que lo guió, lo condujo, que lo sacó de la esclavitud, que lo alimentó, que lo protegió, que lo cuidó, que lo guardó durante toda su historia y a pesar de eso ellos se rebelaron contra Él. Hay dolor en el corazón de Dios. Sí, hay dolor. Pero es un dolor que emana compasión. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Yo te voy a abandonar. ¿Cómo podría yo abandonarte si te amé cuando eras una nación en ciernes? ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte, oh Israel, si en realidad mi amor es incondicional? Mi amor no depende de tu reacción hacia mí. Me duele profundamente que te hayas rebelado una y otra vez. Y por eso ejecuté un castigo disciplinario contra ti, o ejecutaré un castigo disciplinario contra ti, pero no puedo abandonarte. La pregunta esa es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Te entregaré definitivamente? Es decir, ya no trataré más contigo. Me lavaré las manos y diré, ya no más. Ya por siglos tuve paciencia. No, ya no tengo más paciencia contigo y simplemente te voy a enviar al exterminio. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque el corazón de Dios, el corazón compasivo de Dios no puede permitirse
una cosa así. Hermano querido, el Señor te amó desde antes de la fundación del mundo. Te amó antes de que tú tuvieses existencia aquí en esta tierra, vinieses a esta tierra como un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Te amó cuando tú viviste tu propia vida, mirando hacia otro lado, buscando hacer tu voluntad, deseando satisfacer tus deseos y no tenías ningún interés en Dios. Ahí también te amó. Y te amó cuando por la obra de su Espíritu llegó a convencerte de tu condición real y de tu necesidad imperiosa de un Salvador. Te llevó al arrepentimiento porque te amó. Te dio la fe con la cual tú te aferraste de esa verdad gloriosa de que Cristo pagó por tus pecados. Allí te amó y te sigue amando en el día de hoy. Sí, a pesar de que tú diste vuelta la espalda quizás muchas veces a la verdad de Dios, a pesar de saber que la expresión de amor más verdadera que la Biblia demanda de nosotros es obedezcan mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces no lo hacemos y entonces uno dice, bueno, ya el Señor aquí me ama menos. No, el Señor no me ama menos. El amor de Dios es incondicional y en extensión sigue siendo siempre el mismo. En profundidad sigue siempre siendo el mismo. Cuando Juan capítulo 13 dice esa expresión tan maravillosa que allí relata el evangelista, a los que había amado, los amó hasta el fin. Ese es el amor de Dios. Entonces ese amor no puede disminuir, no puede aumentar porque es un amor perfecto. Y esto es lo que está diciendo aquí a través de estas preguntas retóricas. No, yo te amo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín, si yo te amé? ¿Cómo podré abandonarte yo, hijo de Dios, es decir, mi hijo, en términos particulares cada uno de los creyentes? ¿Cómo podré abandonarte? Si yo di a mi hijo por ti, si derramó su sangre preciosa por ti, si recibió en tu lugar la justa ira mía que tú debías recibir, yo entregué a mi hijo, lo más amado. ¿Cómo podré yo, en consecuencia, abandonarte ahora? ¿Dejarte porque tú te rebelaste contra mí? No puedo. Es imposible en lo que está diciendo. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Y ahí da un paso más y dice, ¿cómo podré yo destruirte? Porque eso pasó con esas ciudades del valle. Recuerden, Adma, Zeboim, Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo con ellos? Los destruyó completamente, los desapareció de la faz de la tierra. Y entonces Dios está diciendo, ¿cómo yo podré hacer como hice con ellos? Tú merecías ese castigo y más todavía, porque tú ya habías tenido evidencia de mi amor extraordinario y particular al pueblo que yo amé. Es decir, tu pecado es superior al de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. No obstante, yo no puedo destruirte. No puedo destruirte. Hermanos, aquí hay otra cosa más importante también que aparece entre líneas y que podemos ver por el resto de las Escrituras. El Señor preservó a Israel. ¿Para qué? Porque a través de la simiente de Abraham, es decir, el padre, ¿verdad?, del pueblo judío, a través de la simiente de Isaac, a través de la simiente de Jacob, a través de la simiente de Israel, en definitiva, vendría, ¿qué cosa? El Salvador. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, de tal manera que cuando Dios preserva a Israel, está preservando su simiente para que tú y yo pudiésemos tener salvación. Hermano, ¿no es maravilloso eso? Entonces yo no te puedo destruir, Israel. Nunca lo haría. Porque mi plan de redención entonces sigue en adelante a pesar de tu rebelión, a pesar de tu insensatez. Hermano, cuán insensato es uno muchas veces al apartarse del camino del Señor por alguna situación. Quizás tú estás en esa situación. Yo ruego que vuelvas a Cristo. Si te alejaste de Cristo, vuelve a Él, porque la compasión del Señor es suficiente para decir, no importa, yo te amé, manifesté mi amor en mi Hijo y sigo manifestando mi amor. A pesar de que tú diste vuelta a la espalda, yo te volveré a mí con esas cuerdas de amor con las cuales te atraje. Esta frase
del versículo 8 es maravillosa. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, es imposible, no la puedo retener. Yo sigo siendo compasivo contigo, yo sigo extendiendo mi amor en acción hacia ti, llevando mi mano para tomarte y volverte a mí. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré porque mi compasión arde dentro de mí. Mi compasión consume mi corazón de amor por ti. ¿No es maravilloso? ¿No es algo extraordinario? Eso no produce nada en nosotros, el saber cómo Dios abre su corazón y dice, mira cuánto te he amado, mira cómo te he amado, mira cómo te sigo amando a pesar de tu rebelión. ¿Verdad? Que debe derretir nuestro corazón. Dios es bueno y compasivo en extremo. Se inflama, arde toda mi compasión, dice. Y luego entonces, en esto se evidencia mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. No te traeré juicio definitivo contra ti, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. No, yo te seguiré amando. Yo seguiré extendiendo mi mano sobre ti. Yo seguiré abrazándote. Yo seguiré hasta el final llevándote por el camino. A pesar de que muchas veces tú intentes salir del camino por tu rebelión natural. Yo estoy trabajando con tu corazón para que tu corazón rebelde se vuelva un corazón dócil para guiar, para transformar tu vida y entonces puedas vivir para mí realmente, para mi gloria, para mi honor, para mi honra. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, querido hermano. Eso es lo que el Señor hará con nosotros. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Obviamente eso no significa que podemos aprovecharnos de la gracia de Dios y de la compasión de Dios. No, en absoluto, porque la disciplina vendrá sobre nuestra vida si no está viniendo ya. Sin embargo, es una disciplina como el Padre disciplina a su Hijo para volverse a Él y para poder restaurar la comunión con Él. Si tú estás alejado de Cristo, ven a Cristo. El Señor te ama como te amó del primer día. El Señor te ama como cuando tuviste tu primera experiencia con el Señor, maravillosa, donde experimentaste de una manera preciosa el perdón de tus pecados. El Señor sigue perdonando tus pecados y con cuerdas de amor te atrae. Esa es la compasión de Dios, el corazón de Dios expresado de una forma práctica y vivencial. Y será así todos los días de tu vida y todos los días de la vida del pueblo de Dios en esta tierra hasta que Él venga y lo lleve nuevamente a su presencia. Oramos un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por poder ver cómo tú abriste tu corazón, Señor, a través del profeta Oseas, lo reflejaste en una forma práctica y visible sobre tu pueblo Israel y también sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, a quienes has considerado, Señor, por tu pura gracia y amor para constituirnos en tus hijos y llevarnos como llevas a un niño, como el Padre lleva a un niño, Señor, para que no tropiece, y si tropieza y cae, lo levanta, lo cura de sus heridas y lo sigue conduciendo. ¿Por qué? Simplemente por compasión. Ese amor extraordinario que tú tienes para con nosotros, Señor, debe derretir nuestro corazón de hielo, debe destruir nuestro corazón de piedra. Y seamos sensibles, Señor, yo te ruego, seamos sensibles a tu voz y seamos sensibles, Padre, a ti, a tus preceptos, a tus mandamientos y a tu guía y dirección. Oramos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén.